¿Qué tal? En Coyuntura hemos vuelto con Omar Cairo. Abrimos una conversación sobre el proceso de vacancia por incapacidad moral del Tribunal Constitucional antes que se publicara el fallo de la mayoría, que ha declarado sin más improcedente la demanda, sin comentarios sobre el contenido. Omar, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, César? Un placer tenerte de nuevo. Omar, ¿cómo entendemos la situación? Tenemos una decisión por mayoría del Constitucional que ha declarado que basta que el primer proceso de vacancia haya concluido, desestimándose por la mayoría del Congreso, para entonces no hacer ningún comentario constructivo sobre el significado de esta regla constitucional que provocó la controversia y que sigue abierto. ¿Qué impresión tienes? Bueno, procesalmente tenemos un silencio del Tribunal Constitucional. Es para todos los efectos como si no se hubiera presentado una demanda y no se hubiera obtenido ninguna determinación jurisdiccional del significado de la incapacidad moral. El tribunal ha decidido no pronunciarla, con lo cual la valoración acerca de si es constitucional lo que hizo el Congreso o no lo es, continúa abierta a la argumentación y a la posibilidad de que un juez, en ejercicio de su independencia, considere que fue inconstitucional o constitucional. Todo se trata, todo se centra en cómo argumentar uno u otro supuesto. Encontrarías entonces tú canales abiertos. La frase es fuerte. Lo que dices es, ok, silencio del constitucional significa que la controversia sigue vigente y por tanto tenemos espacios para reorganizarla. Y ahora, nosotros no tenemos un procedimiento de opiniones consultivas ante el constitucional. ¿No? Lo tenemos ante la Defensoría, sin embargo. ¿Tú pensarías un informe defensorial que puede empezar a delimitar el contenido de esta construcción? No, yo creo que para efectos de lo que significa la valoración de lo que ha sido provisionalmente no le pongamos ningún nombre, la separación del expresidente Vizcarra y la entrega del cargo al señor Merino, no se necesita que haya una sentencia que lo diga para efectos de hacer valer sus consecuencias, una sentencia que meramente declarativa. Quiero decir, si se pretende sancionar a quienes realizaron ese acto, habrá que convencer al juez o al Congreso que haga un antejuicio de que fue un golpe de Estado y válidamente podrán decidir. No están impedidos porque el tribunal no ha dicho que no lo sea, tampoco ha dicho que lo sea, pero están en perfecta posibilidad de calificarlo como un golpe de Estado y establecer las sanciones correspondientes, las consecuencias correspondientes. Entonces creo que eso es, para eso no es necesario una opinión de la Defensoría del Pueblo, ni de la Corte Interamericana, como se ha dicho ayer, una opinión consultiva, absolutamente nada. En este momento, si uno considera que lo del Congreso, la destitución de Vizcarra y la entrega del poder a Merino es un golpe de Estado, ese golpe de Estado está en la misma situación que el golpe de Fujimori, que el golpe de Morales Bermúdez en el 75 y el golpe de Velasco Alvarado en el 68. No hay ninguna sentencia que los haya declarado golpes de Estado, pero nadie tiene dudas de que han sido golpes de Estado. Importante. Porque por la argumentación. Entonces, lógicamente ya esos procesos han pasado y las consecuencias de esos golpes en el plano jurisdiccional se han producido o no se han producido según la situación y las soluciones que se optaron en su momento. Las consecuencias penales del golpe militar de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, si no me equivoco, fueron inexistentes. En el caso de Fujimori, no. Hubo jueces que condenaron a personas por el golpe sin que hubiera una sentencia previa que lo declarara como golpe. O sea, es el juez que sanciona el que califica si esto es inconstitucional o no. No se necesita una declaración previa del Tribunal Constitucional, ni una opinión consultiva de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana. No, el juez es el que califica la constitucionalidad del acto. Y si considera que es un golpe de Estado, sanciona. Si considera que no lo es, pues absuelve. Importante, han estado circulando estos días teorías que han interpretado la decisión del Constitucional como una suerte de pretexto institucional para no inmovilizar o para crear impedimentos a los procesos políticos que siguen de responsabilidad primero de Merino, quizás de Antero Flores Arauz también,
y de la mayoría del Congreso que impusieron a Merino, la mayoría de los congresistas, digo, que impusieron a Merino como presidentes. Entiendo entonces que desde tu punto de vista, el silencio del Constitucional no suma a favor del bloqueo de cualquier iniciativa de responsabilidad por los eventos acaecidos en este último periodo. ¿Es así? Exactamente. No sé las intenciones que haya habido, prefiero no especular. Y bueno, y pensar de buena fe que no veo ninguna mala intención, pero la consecuencia es que no le han puesto ni un argumento a favor de la irresponsabilidad si hubiera sido este un golpe de Estado, que yo creo que lo fue, ¿no? Vamos ahora a los desenlaces, ¿no? Hay de un lado un espacio parlamentario en el que debe discutirse alrededor de la inmunidad del congresista Merino encargado de la presidencia y de los ministros designados por él, frente uno. Luego hay investigaciones en la Fiscalía organizadas con ocasión a los hechos de sangre, especialmente derivados de las protestas del 14 de noviembre y de la desmesurada reacción policial que se desarrolló con ocasión a ese día. Ahí también hay una investigación de la Fiscalía de la Nación respecto a la posición del congresista encargado de la presidencia y de los ministros designados por él. Luego, probablemente, Omar, estén los procesos que tengan que iniciarse por las destituciones arbitrarias que se está denunciando. Se registraron en diversas carteras, justicia entre ellas, durante el breve tiempo en el que el gabinete del congresista encargado de la presidencia, Merino, estuvo al mando. ¿Tú crees que en todos estos frentes, entonces, a la vez, es posible avanzar declarando el sentido del evento en esta construcción que estamos llamando golpe, que se puede llamar también imposición arbitraria, en la forma en que corresponda, pero todos estos procesos pueden marchar en paralelo hacia un reconocimiento del sentido institucional de lo que fue la imposición del presidente Merino? ¿Es esa la línea en la que te ubicarías? Yo creo que en esos procesos se va el elemento que va a determinar, el elemento central que va a determinar si hubo responsabilidad o no, es la calificación del acto. Entonces, si alguien denuncia a uno de estos funcionarios por usurpación de funciones, por ejemplo, el juez y previamente el Congreso, porque tienen derecho ante juicio, va a tener que establecer si la manera de acceder al poder fue un golpe de Estado o no. Si lo considera un golpe, pues entonces se sancionará como tal. Con el tipo penal tú lo conoces mejor, que corresponde a una usurpación de funciones vía golpe de Estado. Y si no, pues entonces se absolverá. Pero es central establecer que el juez establezca si esto fue un golpe de Estado. Entonces, lo único que habría hecho la mayoría constitucional al dejar esto en silencio es dejar abierta la escena para que haya procesos múltiples, con disputas múltiples que intenten asignarle sentido institucional a este evento y de manera pero con la consecuencia posterior de establecer o no una sanción. No, o sea, no son procesos, ya no serán procesos meramente declarativos, serán procesos en los cuales la determinación de si fue esto un golpe de Estado será, será realizada como presupuesto para calificar penalmente o administrativamente un acto determinado. Vamos entonces a una amplia gama de procesos de responsabilidad basados en la calificación previa del sentido institucional de la imposición de Merino como presidente. Exactamente. Y bueno, y la primera calificación que se va a tener que hacer como presupuesto para sancionar o absolver por un acto determinado o por el mismo acto del golpe, si es que ese acto se considera punible, que yo creo que sí, si pongámonos en hipótesis, si es que se considera, más allá de la opinión que tengamos tú y yo de lo que fue, si es un golpe de Estado, es un acto punible. Entonces, eso en primer lugar va a pasar por la determinación que hay del Congreso, porque el Congreso tiene que hacer, porque los presuntos perpetradores del golpe son personas que tienen el privilegio del antejuicio porque lo habrían realizado en el ejercicio de sus funciones. No juega la inmunidad, porque la inmunidad, recordemos, es para actos que no tienen que ver con el ejercicio de las funciones parlamentarias. Eso es importante, ¿no? Porque además el antejuicio posible por infracción a la Constitución, por lo menos, está abierto también para que lo inicie el siguiente Congreso. Exactamente. De modo que esa no es una cuestión de coyuntura corta. Estamos No. hablando del edificio institucional en el que probablemente se sigan discutiendo las consecuencias de este evento a lo largo de los siguientes 5 años, en la apertura del Exactamente. ¿no? Sí. Salvo que, aunque me parece muy poco tiempo, que en este momento
se realice un antejuicio, se habilite al Poder Judicial y el Poder Judicial absuelva o condene, pero me parece que es muy poco tiempo para que todo eso ocurra. Entonces podemos hacer la lectura contraria, ¿verdad? Podríamos decir que la mayoría solo habría, voy a seguir jugando a la teoría conspirativa, la mayoría del Tribunal Constitucional solo habría hecho algo respecto al ciclo que se abre si hubiera declarado de manera afirmativa que el Congreso tenía derecho a proceder como procedió y que la vacancia por incapacidad moral debe ser entendida así por mayoría de votos en sentido genérico. Y ese no ha sido el sentido del fallo. Eso no, Simplemente se han puesto el medio. eso habría casi cerrado las puertas de una sanción. De modo que en contra, claro, porque habría una especie de prejudicialidad constitucional avalando la decisión por la parte que destituyó a Vizcarra de imponer a Merino. Exactamente. Ahora, Exactamente. ¿Cómo castigar, cómo condenar por golpista a alguien que el tribunal ha dicho que no es golpista? Que no ha realizado un golpe. Entonces hay que leer la neutralidad, entre comillas, al revés. O sea, no se trata entonces de respaldar la imposición de Merino, sino que el tribunal, voy a reproducir tu frase, simplemente se ha quedado en silencio en un proceso que tiene todavía una dirección de desenvolvimiento distinta y simplemente no ha respaldado la imposición de Merino. Exactamente. Y ahora también ha pasado que el tribunal pudo haber dicho que la incapacidad moral permanente no es lo que el Congreso interpretó, sino que eso fue en realidad una deformación del significado de la institución y por lo tanto fue un golpe de Estado, en cuyo caso habría ya no librado de sanción penal a los que realizaron ese golpe, sino al contrario, los habría colocado casi en la inminencia de una sanción, si hubiera dicho que eso fue un golpe de Estado. Pero no ha dicho nada, ni los ha colocado a las puertas de una condena, ni ha hecho, ni ha determinado siquiera un milímetro la posibilidad de que sean exonerados. No ha dicho nada. Por eso te decía al comienzo, es como si el proceso no hubiera existido. Correcto. Y sin embargo, para efectos de las consecuencias. Y sin embargo puede reproducirse, ¿verdad? Porque va a haber debates constitucionales sobre eventos producidos durante el periodo de Merino. Estoy pensando ahora, por ejemplo, bueno, la ley de la ONP no parece tener espacio para ser debatida constitucionalmente, pero entonces el debate puede reabrirse. Cualquier discusión constitucional que llegue al tribunal vinculada a la arbitrariedad de cualquier decisión de este periodo puede reabrir la discusión en un espacio diferente. Sí, y es más, podría pasar que no creo que este Congreso lo haga, pero un futuro Congreso afirme lo siguiente: el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. Nosotros apreciamos que esto fue un golpe de Estado, y si fue un golpe de Estado, el gobernante Merino no tiene derecho al antejuicio, porque al antejuicio tienen derecho los presidentes constitucionales. Por lo tanto, si el Poder Judicial pretende, si la Fiscalía lo denuncia, declaramos que no hay que hacer antejuicio porque esto es por los actos realizados como gobernante de facto, no tiene el privilegio del antejuicio. Con lo que la competencia de la Fiscalía podría habilitarse directamente. Después, por ejemplo, por los sucesos del 14 de noviembre. El juicio político estaría restringido entonces al momento en el que se le impone como presidente. Exactamente, ya para los congresistas por haber impuesto al presidente. Realizado un golpe de Estado imponiendo al presidente. De manera que la Fiscalía, y eso puede explicar la razón por la que la Fiscalía ha abierto investigación contra el congresista Merino, los señores Arauz y Rodríguez, y no ha declarado, a diferencia de lo que ha hecho con Vizcarra por el caso Swin, la suspensión del procedimiento. Lo ha dejado abierto sin suspensión. Podríamos entonces tal vez notar que el espacio de la investigación de la Fiscalía de la Nación, que evidentemente está esperando los resultados de las investigaciones de la Fiscalía Provincial, está abierto para que sea quizá la Fiscalía de la Nación quien haga una declaración como lo que has anotado. Los actos del señor Merino de que fue impuesto como presidente en adelante no son actos de función parlamentaria y no son actos protegidos por la inmunidad porque la presidencia fue ilegítima. Los actos de Merino como presidente no son actos de la función presidencial. Correcto. Por lo tanto, no tiene derecho a antejuicio. Ahora, esto, si la Fiscalía acusa directamente, va a ser materia de evaluación por un juez o una sala suprema o por una sala, y la sala va a ser la que determine si es que tenía derecho o no al antejuicio. Puede anular o puede decir, en efecto, ese señor fue un gobernante de facto, entonces vamos a examinar sus actos y decidir absolverlo o condenarlo sin necesidad de antejuicio. Pero todo esto queda, las posibilidades están abiertas al criterio jurisdiccional
porque el tribunal no ha dicho nada. De acuerdo. Si el tribunal decía algo, ya sabríamos si, casi sabríamos si son inocentes o culpables, porque si todo fue impecable, todo fue bien hecho, salvo los excesos, salvo las muertes que tendrían que ser examinadas a nivel de responsabilidad, pero no por originarse en un golpe de Estado, sino por materia penal, simplemente. Ahora está abierta la posibilidad de que sean examinadas y castigadas como consecuencias de un golpe de Estado, lo cual creo que agravaría la situación del condenado, ¿no? Con lo que de varias maneras la demanda ciudadana, porque se definan los términos o el significado de la imposición de Merino como presidente, se trasladan por este silencio que ahora has cargado de sentido desde el Constitucional hacia una serie de procesos posibles, tal vez el principal de los cuales sea el que desarrolla la Fiscalía de la Nación o el que ha abierto, sin suspender, la Fiscalía de la Nación contra Merino, Flores Arauz y Rodríguez por los sucesos del 14 de noviembre. Ahora, Omar, esto ocurre además a mitad de un proceso iniciado, muy discutido, de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. 6 de 7 tienen el periodo de designación vencido. ¿Cómo crees que impacta esta coyuntura sobre el proceso de elección de magistrados del Constitucional que está entregado a un Congreso cuya mayoría fue la que impuso al señor Merino y que ha sido virtualmente golpeado por los retiros de membresías de la Comisión Especial de Elección de Magistrados que se registraron después de ese incidente? Sí, creo que siendo un Congreso respecto del cual no se ha levantado la sospecha, por lo menos, de que ha cometido un golpe de Estado, no debería ser el que nombre a los reemplazantes. Si el Tribunal Constitucional, la cosa habría cambiado quizás si es que el Tribunal habría dicho su conducta fue impecable. Vacaron a Vizcarra siguiendo escrupulosamente la Constitución, entonces alguien podría decir, bueno, ya veamos la oportunidad política, pero ahora creo que teniendo en cuenta que el tribunal no ha dicho nada y que la movilización ciudadana ha conducido a que muchos peruanos tengan la impresión de que ha sido un Congreso que ha perpetrado un golpe, lo cual esa impresión que resulta aumentada por el hecho de que Merino se haya apartado del poder, porque si no hubiera sido un presidente de facto, no tendría sentido que haya renunciado. Creo que renuncia ante la evidencia de que está siendo percibido como golpista. Entonces, un Congreso que ha hecho todo esto no tiene, creo, la legitimidad para por lo menos el acto de nombrar jueces del Tribunal Constitucional. Recaerían todas las sospechas respecto de ese proceso. Es decir, habría la sospecha de que puede haber una repartija, una intención de cancelar consecuencias penales posteriores respecto de los actos realizados durante el gobierno de facto, porque claro, si hay una condena penal finalmente, una puerta que tienen los condenados sería un habeas corpus que terminaría en un tribunal constitucional nombrado por este Congreso. Entonces creo que no debería este Congreso nombrar un solo miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, que tendríamos que estar todos alineados hacia una demanda de abstención. Creo que es lo más responsable, ¿no? Y además creo que es lo coherente con lo que han hecho los congresistas que han pedido perdón al país. No entiendo cómo se le pide perdón al país y después dice vamos a nombrar a magistrados que al final examinen la conducta que hemos realizado. Hay que estar entonces muy atentos a que los retiros de la comisión especial nombrada para elegir magistrado del Constitucional no sean rellenados arbitrariamente y este procedimiento se congele. Mejor quedarnos con este constitucional como está, que arriesgar un constitucional que sea una herramienta en el futuro para contener las secuelas que todavía faltan establecer respecto al significado de la imposición de Merino como presidente, ¿verdad? Exactamente. Omar, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros en Coyuntura, Omar, Gracias. explorando las posibilidades que se abren luego de esto que ha llamado con claridad y llenado de contenido el silencio del constitucional ante la vacancia. Gracias, Omar. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.